Muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan hoy día en esta nueva versión del programa Conversando con. En esta ocasión tenemos un excelente y muy interesante invitado, que es don Pablo Arteta, pero su presentación oficial la va a hacer María Paz en unos segundos más. Muchas gracias por acompañarnos. A las personas que nos visitan por primera vez, soy Varina Penco, presidenta del Colegio de Mediadores, y tengo el gusto de dejar con ustedes a María Paz Yáñez. Les comento que este ciclo de conversatorios está realizado por el Comité de Mediación Civil del Colegio de Mediadores, sí, del Colegio de Mediadores, y María Paz es quien va a moderar, ¿cierto?, hoy día este conversatorio. Así que muy bienvenidos y María Paz. Ah, estás muteada, pero puedes reactivarte. ¿Se Igual te puede? dejé. ¿No puedes? Ah, Qué ¿no se raro. puede? Ah, Ahí ahí sí, sí. ahí Ahí sí. pudiste, perfecto. Ahí sí. Bueno. Mil disculpas, María Paz. No, está bien. Bueno, No, buenas tardes a todas. Especialmente agradecer el tiempo a Pablo, ¿cierto? Que haya aceptado esta invitación. Eh, Contarles un poquito de él, ¿cierto? Ese abogado javeriano, tiene una maestría en desarrollo social de la Universidad del Norte con doble titulación en Francia, tiene un posgrado en mediación en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España, es árbitro de la Cámara de Comercio de Barranquilla y mediador en trámite de reconstrucción concursal. Mira qué interesante. Docente en método de solución alternativa de conflicto en la Universidad de Costa en pregrado y en la Universidad Simón de Bolívar en posgrado. Y es conferencista internacional en materia de mediación y derecho colaborativo. Aceptó nuestra invitación, hemos estado en contacto permanente con él, así que Pablo, agradecida y te doy la palabra. Bueno, primero que todo un abrazo muy especial a todo Chile por su intermedio. Eh, Tuve la fortuna de visitar su país y de conocer Santiago y Puerto Montt y otra población más. Me ha gustado mucho y los quiero invitar a mi movimiento Mediación en Colombia. Ya puse en el chat la invitación a que se suscriban en mi canal de YouTube, que tengo con 1200 suscriptores, 1270 suscriptores. En mi casa, mi esposa todo el tiempo me reclama porque me oye hablar todo el día de mediación. Yo estoy apasionado del tema desde apenas el 2017. ¿Y por qué estoy tan apasionado del tema? Porque antes yo era un abogado común y corriente, un abogado que conciliaba, porque en Colombia para ustedes, para todos ustedes, hay conciliación desde 1945 en materia laboral dentro del proceso, pero luego a través de la ley 23 de 1991, coetánea con nuestra nueva constitución del año 91, esa ley 23 ya cumplió 31 años de vigencia. ¿Y qué paralelo podemos hacer con Chile? Pues realmente Colombia tiene una gran experiencia en materia de conciliación y por eso yo he lanzado este movimiento de mediación en Colombia, porque quiero que ese tema de la conciliación, que es un tanto dedicado solo a los abogados, se amplíe un poco más a otras profesiones de base y también a especializaciones y a estudios de profundidad en el tema. Eh, yo tuve la fortuna de hacer ese posgrado en Toledo, en Castilla-La Mancha. Tuve unos profesores excelentes, entre ellos Raúl Calvo Soler, que creo que ustedes han conocido, Emiliano Carretero y la doctora Elena Soleto. Elena, por ejemplo, me regaló un libro hermoso que he estado leyendo, estudiando, que tiene varios autores. Bueno, yo creo que con esa presentación, con mucho gusto, le ruego a alguien que sea práctico, que busque mi canal en YouTube y lo coloque
para que el link todos los puedan seguir y tenga más seguidores. Bien, comienzo entonces a compartir con ustedes las diapositivas que van a servir simplemente de orientación. De pronto me resultaron muchas, pero quiero comenzar con el título, ¿cierto? El título dice Técnicas de conciliación y mediación Chile y Colombia. Y la pregunta es si tenemos un espacio para realmente mediar en materia mercantil, comercial, ¿cierto? O si todo en materia mercantil es cuestión de dinero y por tanto el espacio único para la mediación es la negociación asistida. Entre las ideas que promueve este diálogo está, antes de las técnicas, está el entendimiento de que tenemos que hacer un reconocimiento del otro, implementar la cooperación con los demás, y de ahí mi amor por el derecho colaborativo, y además la empatía, el compromiso y el respeto, entre otras. El reconocimiento del otro nos habla, por supuesto, de la alteridad, ¿cierto? De cómo somos receptivos hacia la otra parte. Evitamos fijarnos menos en nosotros mismos. Es decir, cuando somos capaces de dirigirnos hacia el otro y respetar y valorar lo que el otro piensa, sin que eso signifique estar de acuerdo con él. Percibir las sensaciones, situaciones y sentimientos del otro para el resto de los conflictos en los que se van a enfrentar. Es decir, ahí tenemos claridad en que la mediación es proactiva, es decir, está mirando hacia el futuro de cómo las partes van a aprender a solucionar por sí mismas los conflictos, empodera a las partes. Y por eso la otra característica fundamental es la cooperación con los demás. No basta con reconocer al otro, sino también con cooperar con los demás. El cooperativismo es el modelo a seguir en el abordaje del conflicto. Generar paz o generar más conflicto. Para el proceso de interacción social, la cooperación de roles en donde el aprendizaje es autónomo. La parte aprende a cooperar y a colaborar con el otro para el manejo de los conflictos y ayuda a propiciar un ambiente agradable y ameno donde todos trabajan con entusiasmo y motivación. Yo pertenezco a un grupo que se llama OLA-DC, la Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo, con presencia en varios países y estamos creciendo. Sin embargo, esa organización no es la única a la que pertenezco, también pertenezco a CIMEC, la Asociación Internacional de Mediadores de Conflictos. Y por eso entenderán que mi señora, otra vez, que siempre hablo de ella, porque tengo 34 años de matrimonio con ella, más 5 de noviazgo, pues finalmente está un poco cansada de escucharme hablar todo el tiempo de mediación. Pero también hablo de derecho colaborativo. El derecho colaborativo, básicamente, para los que no lo conocen, yo creo que todos lo conocen, significa en la práctica que el abogado está dispuesto a suscribir con su cliente una cláusula dentro del contrato de prestación de servicios que le prohíbe hacia el futuro actuar como abogado en la causa judicial si es necesario que se presente. Es decir, los abogados colaborativos nos concentramos en las soluciones amigables, en las soluciones amistosas, en las soluciones que utilizan los métodos de resolución de conflictos. Esa denominación de métodos de resolución de conflictos es bien importante porque nos habla de evitar la palabra alternatividad con la que suele denominarse la materia. ¿Por qué? Porque yo considero, junto con otros mucho más versados que yo, que la palabra alternativa es un poco peyorativa con los métodos de resolución de conflictos. Y en Colombia, a partir del plan decenal de la justicia, se denomina métodos de resolución de conflictos simplemente. Ya la palabra alternativa está excluida, porque sí nos colocaba en una posición peyorativa, un poco alejada de la condición de que estos métodos deben ser primigenios
deben ser principales. Como tercer aspecto importante antes de abordar las técnicas está la empatía, pues es un lugar común para nosotros hablar de empatía. Los mediadores sabemos lo que es la empatía como aquella habilidad de cada persona para comprender el universo emocional de otra, ponerse en los zapatos del otro, y no solo eso, sino caminar una milla con los zapatos del otro. Eso es lo que nos da una verdadera sensación de lo que el otro está en el mundo emocional del otro. Bueno, otra característica antes de seguir con las técnicas está el compromiso con la verdadera paz. Sin duda, en un país tan violento como Colombia, un país que atraviesa por 60 años de conflicto, somos los colombianos conflictólogos, casi por naturaleza. Desde que yo nací, Colombia vive en el conflicto, y vive en un conflicto multiforme, complicado, enredado, donde actúa el narcotráfico, donde actúa la guerrilla, donde actúan las fuerzas del orden, donde actúan los paramilitares, las bandas criminales unidas al narcotráfico. Pues en general tenemos un caldo de cultivo terrible, ¿cierto?, para conflictividades múltiples. Y por eso mi movimiento Mediación en Colombia, ¿cierto? Precisamente porque queremos que Colombia aprenda a tener ese verdadero compromiso por la paz. Y no es la paz que tuvimos firmada en un acuerdo un poco, señalaba yo con uno de sus socios del Colegio de Mediadores de Chile, precisamente que el acuerdo de paz había quedado farragoso, ¿cierto? Que nadie lo entendía porque era muy complicado y muy enredado. Nos lleva a la situación más simple de pensar que la paz debe estar más al alcance de todos nosotros. Debe brindarnos la posibilidad de satisfacer las necesidades nuestras y las del otro, junto con el otro. Por último está el respeto, ¿cierto? Esto es una condición básica, fundamental para hablar del tema. Sin respeto no hay forma de comunicación adecuada y no se dan las condiciones para que se respeten los valores. Bien, en esta diapositiva hablo de la caja de herramientas. Es una política pública en Colombia el que los métodos de resolución de conflictos se manejan a través de la caja de herramientas. Y tenemos mediación comunitaria, mediación escolar, es importante, pero deberíamos tener mediación en materia civil y comercial, no solo conciliación. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que, fíjense que esa metáfora de la caja de herramientas guía el desarrollo de la destreza del mediador, pero que los profesionales deberían agregar continuamente nuevas herramientas a su caja. Es decir, no nos debemos conformar con las que ya tenemos, sino tenemos que estar en permanente formación, en permanente aprendizaje y crecimiento, con el objetivo de mejorar las posibilidades para brindarle a las partes un camino adecuado para resolver los conflictos. Mediante el aprendizaje de estrategias individuales descontextualizadas, por ejemplo, destrezas comunicacionales, trucos, indicios y métodos. Un mediador puede escuchar con variados propósitos. ¿Por qué escucha un mediador? Para diagnosticar los temas de las partes, para identificar necesidades, para alejarlos de las posiciones ilógicas y contraproducentes. Esta me gusta mucho, para deconstruir narrativas personales de las partes. Y ahí cito en la deconstrucción de las narrativas a alguien que ustedes conocen, autor de un libro, Harvey Peña Sandoval, excelente mediador colombiano que está ahora en el Banco Mundial, trabaja allá, junto con el hermano Lobo, Rafael Lobo, miembro. Bien, resumir lo dicho por cada una de las partes, la técnica del resumen que ya veremos con más profundidad, reflexionar sobre las propias visiones y las de la otra parte. Nos tenemos que referir a si la conciliación es adjudicadora, y por eso pongo las interrogaciones,
incluyendo juicios, actos de conciliación y juicios rápidos, vistas previas y arbitraje, cumple importantes y necesarias funciones en la resolución de disputas. Los procesos adjudicatorios producen sentencias adecuadas y justas. Eso es una pregunta también. Si las sentencias son las que resuelven los conflictos o si consolidan los conflictos en muchos casos. Se crean instancias de conciliación para disputas difíciles, disuaden las conductas abusivas o criminales delictivas y cierran eficientemente los casos que pueden ser acumulados en tribunales y otros sistemas institucionales. Se pierde o transforma su potencial único cuando la mediación lo replica o intenta lograr similares objetivos de los perseguidos por esos procesos de intervención de conflictos. Se pierde o se transforma su potencial único. ¿Ganan los adjudicadores? Esa es una pregunta, ¿cierto? Si es preferible adjudicar la justicia o construirla desde las partes. Yo diría que es lo lógico que la justicia debe ser construida desde las partes y por las partes, que es mucho más confiable ahí que cuando hay adjudicación. Queda la saga. La mediación trata de asegurar conciliaciones, simplemente duplica la práctica decisoria de estos procesos disponibles de intervención de conflictos. ¿Por qué estoy haciendo el paralelismo entre la conciliación y la mediación? Ya les dije que tiende a ser muy rígida en mi país, muy tema de abogados, muy procesalista, muy unida al proceso. En cambio, cuando pensamos en una mediación, pensamos en flexibilidad. Por ejemplo, recuerden los términos de invitación. Si yo invito a una sesión de mediación, es mucho más agradable, mucho más provocador que si yo lo cito a una audiencia de conciliación. Las partes que son citadas a una audiencia de conciliación ya van temerosas porque sienten que van a enfrentarse a unos abogados muy dados a enfrentar a las partes y a resolverlo todo a través de procesos adjudicatorios o de heterocompositivos. Bien, la gran promesa de la mediación es una visión más optimista de la capacidad de cada una de las partes de resolver sus propios problemas y de avanzar hacia la comprensión de las perspectivas de la otra. O sea, ahí yo diría que cambiando el texto, ¿cierto?, hacia el libro conocido de la promesa de la mediación, yo me inclino por la escuela transformativa, ¿cierto?, de Joseph Folger y de Gustavo Fariña, que nos interpreta también hacia nosotros en Latinoamérica todo ese conocimiento. ¿Cómo se desarrolla? En Chile surge, al igual que en otros países como Estados Unidos, Canadá, España y Argentina, como una respuesta al conflicto social que necesita una solución más amigable y efectiva, como una manera de otorgar posibilidad de que los mismos involucrados en el problema que los aqueja de una solución de manera colaborativa, no adversarial en sus intereses en la disputa. El gran impacto cultural se representa en que en un país como Chile, con una cultura eminentemente legalista, requiere un trabajo de sensibilización respecto a la importancia de recurrir a los mecanismos de resolución de conflictos, como la mediación. Lo mismo que Colombia. Si Colombia es netamente legalista, es exageradamente legalista, tanto que no hay mediadores sino conciliadores, y los conciliadores para hacerlo tienen que ser abogados, solamente abogados, salvo conciliadores en equidad que manejan causas pequeñas. ¿Por qué es importante esta conferencia hoy en día? Porque Colombia está estrenando desde el 30 de junio la ley 2222 del 30 de junio, que él procuró el Estatuto de la Conciliación, que entrará en vigencia finalmente dentro de 6 meses, a finales de diciembre de este año. ¿Qué ventajas tiene ese estatuto? Pues muchas, porque condensa una serie de normas que estaban separadas, pero finalmente volvemos a lo mismo, al legalismo, ¿cierto? Y
Hoy cualquier profesional con un número de horas de capacitación y sin mayor experiencia profesional en el área puede inscribirse en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia y prestar los servicios de mediación. Ahora sí entremos ya a las técnicas de conciliación y de mediación. Ustedes las conocen. Yo solo voy a dar un repaso rápido de esas técnicas basadas en la conciliación en Colombia que son aplicables al modelo chileno. El parafraseo, todos sabemos lo que es parafrasear, ¿cierto? De alguna forma explicar lo que se realiza sobre el mensaje de que éste resulte más sencillo de comprender. Luego está la reformulación, que consiste en la introducción de cambios. Por ejemplo, si un científico reformula una teoría, lo que hace es agregar o eliminar postulados de acuerdo a las nuevas evidencias que haya descubierto. Otra técnica es la connotación positiva. Ahí me detengo un poco más. Permite al mediador que detrás de ciertos hechos o acciones pueden existir voluntades positivas. Entonces fíjense cómo cambiando la actitud ante el conflicto y pensando que tenemos que pensar en un positivismo, una actitud positiva, llevamos a las partes a alcanzar un acuerdo. Sin embargo, se trata de mostrar una realidad que no existe. Esa es la connotación positiva. El resumen también es otra de las técnicas bien importantes que tenemos que usar los mediadores, que debemos resumir cada tanto durante el proceso para fijar las ideas, para trasegar y señalarlo en un papelógrafo, en una agenda donde las partes puedan ir mirando de alguna forma los datos que se han avanzado en el conflicto, las posiciones de las partes, los aspectos en común y los que permiten de todas maneras ir avanzando. En el momento del resumen podemos ayudarnos de una pizarra o un rotafolio. Eso ayudará a las partes a visualizar el resumen. Otra técnica es la del reencuadre, que consiste en ser capaces de percibir cualquier situación o experiencia desde diferentes perspectivas, centrarnos en aquella que nos resulta más útil. De esta forma descubrimos muchas veces que una situación aparentemente adversa puede convertirse en algo positivo. Bien, esta me gusta mucho, que es la legitimación, ¿cierto? Legitimar es estar conforme a la ley, pero de acuerdo con la validez de las actitudes, argumentaciones y pretensiones que tienen las partes del conflicto. Nos referimos al proceso de legitimación cuando aludimos a las acciones que llevan a cabo los fines de validar determinado reclamo, necesidad, apreciación, actitud de las personas. La secuencia de este proceso se divide en tres partes principales: la legitimación de las partes ante nuestros ojos, en tanto mediadores, ante la propia persona y ante la otra parte. La legitimación está subyacentemente en la pretensión de validez, está siempre presente en la necesidad de todo animal social de ser reconocido y de hacer lazo con los demás. Yo necesito reconocimiento, ¿cierto? Dentro de una situación conflictiva, porque el conflicto tiene esa carga negativa que hace que nos ensimismemos, y esa carga negativa hace que tengamos debilidades y necesitamos el reconocimiento para salir de esa carga negativa. Preguntas exploradoras. Otra de las técnicas bien usuales y bien importantes es saber preguntar. Y saber preguntar nos lleva a qué esperamos conseguir en el proceso de mediación. ¿Por qué piensan que la mediación nos ha ayudado, les puede ayudar? ¿Qué les ha traído hasta aquí? Fíjense que a veces, simplificando el proceso en Colombia de la conciliación, los conciliadores que pueden hacer propuestas, y eso es lo que hace la gran diferencia con la mediación, suelen a veces simplificar un poco el trámite y abordar a las partes casi desde el comienzo, preguntarles si tienen ánimo conciliatorio. Eso derrumba todo el proceso, ¿cierto? Porque hace que no se le invierta el tiempo necesario a tantas otras técnicas como las que hemos presentado y sea dificultoso. Por eso cada vez más hay que insistir en que
tenemos que capacitarnos y profundizar más para entender la filosofía de la mediación y lograr que todos los involucrados en este proceso adviertan la importancia de la teoría del conflicto, de la revisión de todos los aspectos teóricos que estamos tratando y que debemos profundizar para el buen entendimiento de las partes. ¿Qué datos creen ustedes que me puedan ayudar en el proceso? Fíjense que la pregunta exploradora final dice cómo hacer que las partes hablen, porque muchas veces las partes ni siquiera quieren hablar, están callados, omiten en algunos casos la participación. También hay preguntas transformadoras. Y fíjense cómo este pensamiento es bien importante. Si yo tuviera una hora para resolver el problema de mi vida y mi vida dependiera de esa solución, invertiría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta adecuada. Porque una vez supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en 5 minutos. Y lo dijo Albert Einstein. Es decir, ahí viene la guía hacia nosotros. Saber preguntar es la clave. Y saber hacer la pregunta adecuada en el momento oportuno es lo que va a permitir la importancia de realizar preguntas adecuadas. Preguntas circulares: se analizan las mismas situaciones de diferentes perspectivas, consiguiendo que uno se ponga en el lugar del otro y puedan comprenderse mutuamente. Esta sí es la parte más densa ya de la explicación que los decía de la importancia de la escuela transformativa, es decir, el objetivo de la práctica de la mediación transformativa es la transformación de la calidad de la interacción de las partes en el conflicto. Y se habla del empowerment o empoderamiento, el potenciamiento y la revalorización. Porque como les venía diciendo, hay una parte de debilidad y ensimismamiento, y los desafíos personales, emocionales y sustantivos que el conflicto suscita para las personas tienden a llevarlas a estados de debilidad y ensimismamiento. Al enfrentar el conflicto, las personas se encuentran en esos estados de debilitamiento. La interacción destructiva tiende a emerger y a persistir, y debe entonces habilitarse una adecuada deliberación y toma de decisión de las partes. La clave para concretar es la práctica de la mediación debe contar con una visión transformativa del conflicto más que conciliadora. La revalorización es la conexión social y el reconocimiento. Las partes son capaces de encontrar un equilibrio entre la fortaleza y claridad individual, revalorización, y la conexión social o reconocimiento, que puede haberse perdido en la espiral descendente de su destructiva interacción conflictiva. El reconocimiento, ya dijimos lo que era, podemos avanzar, ¿cierto?, en la medida en que la mediación tiene que colaborar en la recuperación emocional de las partes, pues el menosprecio muestra su necesidad de afecto en que las valorizaciones del propio cuerpo juega un papel fundamental, inclusive en la constitución de la propia identidad personal. La pregunta milagro es también otra técnica bien importante que nos habla de una herramienta importante, potente, que proyecta a las partes, o al menos a una de ellas, indicando lo que se imaginen un futuro mejor. Imagínense un futuro sin el conflicto, ¿cierto?, que los ha llevado a la mediación y que se ha resuelto definitivamente. Le quita un piano de encima a la parte, nada más planteando esa pregunta milagro. Imagina que mañana suena tu despertador y al levantarte notas que ha ocurrido un milagro y que todo tu problema ha desaparecido. ¿Cómo podrías darte cuenta de que ya no existe ese problema por el que viniste a consulta? Este es el comienzo con el trabajo de la técnica de la pregunta milagro. Bien, yo creo que con eso he avanzado en la parte teórica sin aburrirlos, ¿cierto? Un poco rápido por las diapositivas, pero finalmente yo creo que yo puedo concretar a todo lo que queremos, ¿cierto? Lo que quiere el derecho colaborativo, lo que de verdad es la pasión que tengo por esta mediación, es pasar de adversarios a colaboradores, de oponentes a socios,
hay que cambiar el conflicto de un sistema de ataque adversarial y defensa a la cooperación, a la colaboración. Entonces hay que sacar de nuestra cabeza el chip malo de la litigiosidad. Eso que yo aprendí durante muchos años de ejercicio de abogado, a pensar que yo tenía que ganar todos los casos. Nada más con eso. ¿Qué parte del ego le enseña a uno en la facultad de que si uno pierde, qué pasa cuando uno pierde, ¿cierto? Si uno puede perder un caso en cualquier momento, ¿dónde queda el ego de uno? ¿Dónde queda la frustración? ¿Dónde queda cuando, por ejemplo, en cambio, usando la mediación, siempre vamos a resultar gananciosos? Siempre vamos a resultar empoderando a las partes para que construyan una solución adecuada. Bien, yo con eso doy por terminada, a pesar de que tengo más diapositivas y podría durar hablando largo, pero de pronto tiendo a aburrirlos, entonces quiero que la conversación se vuelva más amena y cuento para eso con la ayuda de María Paz y de Ingrid Florido, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias, Pablo. Justo Luis Eduardo está ahí pidiendo la palabra para hacerte una pregunta. Ahí, Luis Eduardo, ¿dónde estás? Gusto. Ahí habría que habilitarlo, Ingrid. Ya aprovechamos a todos los que quieran preguntar después de Luis Eduardo, van subiendo su mano para poder hacer las preguntas. Luis Eduardo, al tiro. Eso dijo que había que habilitarles el... Sí, aquí ahora lo habilito. Aquí la... Ya. Aprovecho otra vez para hacer la propaganda del canal de YouTube con mi nombre, Pablo Arteta, para que al final de la reunión tenga ya los 2000 suscriptores que necesito para monetizar en YouTube. ¿Me escuchan o no? Sí, cómo no, con mucho gusto, Luis Eduardo. La práctica colaborativa tiene ventajas y también tiene desventajas. Una de las desventajas más grandes que tiene es la buena fe con que deben participar no solamente los abogados, sino que también las partes. Otra de las desventajas que tiene es que dentro de esta misma concepto de buena fe, muchas veces las partes van a reunir información para después utilizar en los juicios. En la ley española, en la ley de mediación española y también en las directivas de la Comunidad Económica Europea, se establece claramente que los abogados que van de mala fe tienen sanciones respecto al momento de entrar a juicio. Yo quiero Pablo, que nos expliques un poco la situación de la buena y de la mala fe en el proceso. Ok, cómo no, Luis Eduardo, muchas gracias por tu pregunta. Y es clave, ¿cierto? Y llegar con mala fe daña todo. La buena fe debe regir en todas nuestras actuaciones. Y tú lo has dicho, esas son desventajas que yo he sentido en mi cambio profesional. Alguien me dijo alguna vez, Pablo, es que tú tienes como un diálogo manso ahora. No eres el mismo Pablo de antes, que era agresivo, que era lanzado, que hablaba de litigio como una fórmula de castigo, ¿cierto? Eso yo creo que es el gran cambio que he tenido en mi personalidad inclusive, ¿cierto? De alguna forma considero que es bien importante actuar de buena fe y reclamar la buena fe de las partes y de la contraparte. Fíjate que utilizo la palabra inadecuada contraparte, pero para hacer énfasis en que tenemos que cambiar ese rol de contraparte. No vernos los colegas como contraparte, como adversarios, sino de verdad como colaboradores. ¿Qué es lo que se quiere, Luis Eduardo? Pues no llegar a juicio, evitar los juicios. ¿Y por qué queremos evitar los juicios? 31 años de experiencia de conciliación en Colombia y cada vez hay más procesos, cada vez más lentitud, cada vez más problemas,
cada vez más complicaciones, cada vez más idas al juzgado sin solución, con frustración. Yo he visto abogados mayores que yo lanzando improperios en contra de la profesión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han sentido ese dolor de esa incapacidad de resolver los conflictos. ¿Y por qué? Porque el sistema tradicional no lo permite. Entonces, por eso es que hay que renovar, por eso es que hay que vernos con otra óptica, y por eso es que esto significa un cambio que solo a través del trabajo de todos nosotros, de la pasión con la que ejercemos esta actividad, va a permitir construir los pilotes para una sociedad más adecuada. Sí, es un diálogo manso, pero es que todos deberíamos ser mansos de alguna forma frente al conflicto. Porque ¿qué gano yo con agresividades? ¿Qué gano pateando la mesa? ¿Qué gano siendo brusco? ¿Cierto? Nada, daño los diálogos, daño las soluciones, no hay escucha activa, ¿cierto? Que no la he tocado como importante instrumento. Si cambiamos toda la fórmula para lograr escucha activa, escucha asertiva, escucha empática, pues tendremos muchas dificultades, ¿sí? El problema se origina en la educación que nos dan en la escuela de Derecho, Pablo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mi materia de métodos de solución de conflictos se dicta solo en séptimo semestre, octavo semestre, o sea, el equivalente a cuarto año, tercer año. Los estudiantes ya vienen formados con que saben hacer una demanda sin ningún problema, te recitan cómo hacer una demanda. ¿Y por qué antes de eso, desde que están en primer semestre, no les abrimos la posibilidad de que busquen acuerdos amigables, de que busquen acuerdos consensuados, de que busquen acuerdos donde las partes se empoderen? Porque es que ahí es donde viene el cambio real en la cultura. El cambio en la cultura está precisamente en ese, vuelvo y te repito, es relativamente fácil. Hacemos una trepanación aquí y sacamos el chip malo de la litigiosidad. La litigiosidad tiene que salir de nosotros. No todo se resuelve por litigio. Al litigio solo debe llegar el extremo final. Lo primero, lo primigenio, son los métodos de resolución de conflictos. Y no solo la mediación. Fíjate cómo en Colombia tenemos amigable composición. Yo estoy impulsando los dispute boards también, ¿cierto? Estoy impulsando todas las novedades que en el mundo anglosajón ya son antiguas. El derecho colaborativo tiene muchos años también, desde tu web, que por ahí hace parte de una red a la que pertenezco, con mucho orgullo. Es decir, yo estoy bebiendo de la fuente, estoy aprendiendo todos los días, estoy enamorado de esta profesión y creo firmemente que este es un instrumento privilegiado para construir paz. Pero ¿cómo? Tú lo sabes, Luis Eduardo, a partir de las generaciones más tempranas. Es con los niños con los que logramos el verdadero cambio cultural, con los jóvenes, con los adultos, por supuesto, en la medida en que aprendan a transformarse, a transformar su forma de pensar. Gracias. Bueno, sí, termino con esto, que en nuestras largas conversaciones que hemos tenido con Pablo en este último tiempo, que han sido muchas, precisamente hablando de mediación escolar y del bullying, veíamos cómo la mediación ya está introduciéndose en los colegios en España, y son los propios compañeros los que intervienen haciendo mediación en el bullying. Eso ya va creando una conciencia y que los conflictos se pueden solucionar conversando. Si el problema está precisamente en el mal enfoque que dan las escuelas de derecho, y como tú decías, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, casi cuando nos estamos yendo, hacen un poquitito de referencia a la mediación y no se empieza por la solución de los conflictos. Eso es. Muchas gracias, Luis Eduardo, muy amable por tu apoyo. Me parece que Stephanie pregunta, no sé si es Stephanie, pero me parece que es ella, que dice: buenas tardes, las preguntas exploratorias son para iniciar la mediación como técnica rompehielo.
Muy buena pregunta, Stephanie. Muchas gracias. Stephanie Lobos nos pregunta algo que es bien importante. ¿Cuál es el momento de hacer las preguntas exploratorias? Sin duda, tenemos lo primero que escuchar a las partes. O sea, primero hay que escuchar, y de esa primera escucha, de ese primer relato de las partes, si es necesario, en caucus individuales, ¿cierto? Reuniones individuales con las partes, ahí es donde tenemos que entender y de alguna forma fortalecer nuestra neutralidad, porque esas preguntas exploratorias sí son para aclarar al mediador los puntos de vista de cada una de las partes. Sí pueden ser utilizadas como una técnica rompehielos, porque puede que las partes estén herméticas a encontrarse justamente con su contraparte, con la otra parte, con el otro mediado, pues finalmente pueden cohibirse un poco por el efecto negativo del encuentro, ¿cierto? Pero el efecto positivo es la revalorización, el reconocimiento y es el empoderamiento. Entonces esas preguntas exploratorias sí nos van a servir para ir construyendo la nueva narrativa que vamos a impulsar en el debate. Muy buena pregunta, Stephanie. Espero haberla satisfecho, y si alguien más quiere intervenir, porque la idea es conversar y que otros también opinen. ¿Alguien quiere posicionar más el tema de las preguntas exploratorias? Si levantan Mucho la gusto. mano, yo puedo. No veo, me parece, a nadie que tenga la manito levantada. A ver. Mientras Isabel tanto. Ramos. Isabel Ramos, ya. Un momento. Ahí está. Estás muteada, Isabel. Quita Yo espérame, le voy a quitar el. el mute. Isabel, qué gusto verte. No, espérate un Todavía no momento. sé. Todavía no se te escucha. Ya, a ver si ahí puedes. Prueba si puedes sacarte tu. Ahí Ahí sí, está, ya. Y ahí ahora sí. sí. Perfecto. Hola Pablo, un gusto tener esta oportunidad de compartir contigo y bueno, y que sea un aporte para nosotros los chilenos en materia de mediación civil y comercial. Bueno, lo que te quería preguntar es, no sé si tú estás al tanto de que solamente en Chile existe la mediación como previa y obligatoria en casos de familia y en casos de temas de salud, ¿ya? El resto de los ámbitos en que la mediación tiene mucho potencial de desarrollo, claramente por el hecho, lamentablemente, de no estar todavía dentro de nuestra normativa, no es utilizado y por ende, tú bien dijiste que Chile, y eso me imagino que ya lo sabes, porque bueno, lo mencionaste, que somos un país muy ajustado a la legalidad, ¿no? Si no está normado, es como que no existiera. Entonces, ¿de qué forma tú crees que nosotros los mediadores, también teniendo en consideración que los mediadores en Chile pueden pertenecer a cualquier área, lo que me refiero a que pueden, no necesariamente al área jurídica, sino en cualquier profesión de origen, ¿de qué forma crees tú que nosotros como mediadores podríamos de alguna forma potenciar o dar a conocer o educar acerca de la mediación civil y comercial para que no sea vista como de alguna forma frente a las partes como de alguna forma un pariente pobre? No sé si es como mal visto, como que de alguna forma para la gente tiene como la convicción de que para poder solucionar su situación, su disputa, su altercado, necesariamente la solución es la vía judicial, desconociendo por completo las ventajas que puede tener esta otra forma, esta forma primera de intento de solución. Muy buena pregunta, Isabel. Muchas gracias, Isabel, muy amable por tu pregunta. Sin duda, el tema es central. Estás tocando el tema central de la
del tema de la legalidad, ¿cierto? El legalismo excesivo y de cómo la mediación tiene que jugar ese papel de interdisciplinariedad que es tan importante y de flexibilidad para llegar a todos los ciudadanos. Es que a través de la mediación comunitaria, de la mediación familiar, de la mediación en salud, hemos hecho avances, ¿cierto? Pero la pregunta es ¿cuándo vamos a tener ya mediación en todos los ámbitos? Es que la queremos en todas partes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conocemos de sus ventajas, porque conocemos lo positivo de ello. Como les decía e insisto, 31 años de estar conciliando en Colombia y cada vez los juzgados están más atestados, más complicados, más enredados, con causas, con tutelas, ¿cierto? Acciones de cumplimiento, con acciones constitucionales que demoran la ejecución de los otros procesos. Entonces, sin duda, cada día más tenemos que procurar que esta cultura vaya enamorando a más gente, ¿cierto? Enamorar a más, cultivar este conocimiento con capacitación, con profundidad, ¿cierto? Que no sea un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad, sino que sea un foso bien profundo de conocimiento que nos permita avanzar y compartir con todos el conocimiento. Entonces, considero que, fíjate, ya que lo tocas tú, la importancia de los dispute board o el panel de expertos es bien importante porque es una forma de construir mediación interdisciplinar, técnica, en la solución de problemas de obras de gran infraestructura. La mediación ilumina los dispute boards o el panel de expertos o la junta de resolución de conflictos, como se llama en varios países, pues está basada precisamente en eso, en que son muchas las posiciones que un técnico puede brindar a los abogados, que un trabajador social, que un psicólogo puede brindar. ¿Por qué? Porque esa otra visión del conflicto nos ayuda a crecer, a mejorar, a ampliarnos la percepción frente al conflicto. Entonces, yo creo que sí, cada día más tenemos que procurar que estos conocimientos lleguen a toda la sociedad y solo llegarán en la medida en que se respete la posibilidad, como en Colombia la hay, de mediación obligatoria, de conciliación obligatoria, como requisito de procedibilidad. ¿Qué ventajas tiene Colombia? Que el acta de conciliación del acuerdo presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Perfecto. Entonces, sin duda esos 31 años han servido, pero servirá cada día más el que la mediación ilumine a su hermana conciliación, la mejore en muchos aspectos, la flexibilice, la vuelva interdisciplinaria y que nos vuelva un asunto de todos. Es que esto no es cosa de abogados, no es cosa de los que saben del tema, sino es cosa de toda la sociedad. Es un asunto que nos compete a todos. De ahí la importancia de estos conversatorios, ¿cierto? Tratar de, en su momento, de que el ciudadano común acceda a ello. Y gracias a Mariel Barrientos por compartir el link del canal de YouTube, porque eso es lo que he tratado en mi canal. Otra vez mis familiares cercanos, mis hijos, mi señora, no hacen sino preguntar por qué tengo 256 videos. Fíjense, en mi canal hay 256 videos. He correteado así con todas las letras, mediadores en todas partes del mundo. Tengo gente de Ghana, tengo gente de Nigeria, tengo mediadores franceses, me faltan alemanes, tengo una rusa que acaba de regalarme un videos cortos orientados al ciudadano común, para que el ciudadano aprenda la importancia de que este mecanismo se utiliza en todo el mundo, porque Colombia funciona como una isla, ¿cierto? El resto del mundo habla de mediación y Colombia y
y Perú son los únicos que hablan de conciliación, cuando tenemos que ampliar eso, olvidarnos tanto del legalismo, del formalismo. Y fíjate que tu pregunta es muy buena, porque nos lleva también a pensar de por qué en Colombia no hay una ley de mediación y por qué muchos autores en Colombia consideran que no debe haber una ley de mediación, que debemos dejarla sin ley. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya ley, ese legalismo nos va a llevar a hacer reformas y a ir cada vez volviendo más legalista la mediación. En cambio, suelta, libre, volará mucho mejor y iluminará la conciliación y la volverá flexible. Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Isabel, ¿puedes bajar tú? Sí. Ya, voy a darle la palabra, gracias Isabel y Pablo, voy a dar la palabra entonces a Guillermo Uribe. ¿Puedes desmutearte, Guillermo? ¿Te pudiste desmutear o todavía no? No. A ver. Todavía no. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahí Dale. sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, Guillermo. Gracias. Gracias. Bueno, así como está la cosa aquí, acá en Chile también tenemos todo esto legalizado y toda la gente está en ese sentido y le preguntan primero a los abogados y después le preguntan a los mediadores. Y de repente los abogados le dicen ahí, para callado le decimos acá en Chile, a las personas que vayan o no se presenten a la mediación para hacer el juicio. Para ellos tener el juicio, o también evítate ese problema, le dicen, ya frustra la mediación, que tú no quieres, vas a la primera sesión y después dices que no quieres mediar más, y después lo conversa con el abogado. Y yo creo que también allá puede pasar lo mismo, y esa es mi pregunta, y también como mediadores, ¿qué hacer con la persona que llega y yo noto al tiro que no quiere nada? O sea, quiere terminar esto aquí al tiro. ¿Por qué? Porque quiere irse a la parte legal sin haber escuchado todos los beneficios que podría tener esta mediación, conversando, escuchando, dialogando. Gracias. Gracias, Guillermo, muy amable por tu pregunta y por tu precisión. Precisamente ahí está, ¿cierto? El secreto de todo, luchar contra ese legalismo. Y no es fácil porque habrá abogados del viejo estilo y la pregunta es ¿por qué no? Si yo tengo 61 años, no soy del viejo estilo, ¿cierto? ¿Por qué yo estoy casado con esto? Porque me he dado cuenta de su fortaleza, de su importancia como mecanismo de paz y de concordia. Y como te digo, lo digo en un país desangrado por la violencia. Acá la violencia sigue, continúa a pesar del acuerdo de paz. Esperemos que con el nuevo gobierno las cosas mejoren, pero porque puede tenderse una mano hacia la solución con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y todos queremos que haya una paz definitiva en la que Colombia progrese, ¿cierto? Porque si hemos progresado y hemos avanzado y tenemos altos índices de crecimiento, similares a los de Chile últimamente, pues precisamente hemos aprendido de Chile muchas cosas. La importancia de los tratados de libre comercio que ustedes firmaron muchos antes que nosotros. Chile es un país amigo de Colombia porque ha invertido en nosotros. Tenemos mucho que aprender de Chile a través de los fondos privados de pensiones, a través de los fondos de manejo de cesantías. Y todos los experimentos y los logros de Chile los vivimos en Colombia como país hermano, ¿cierto? Y estamos en la Alianza del Pacífico y estamos considerando que cada vez unidos vamos a crecer más y mejor. Pero, otra vez, la pregunta tuya es muy buena en la medida en que nos lleva a considerar que sí hay unos retrasos, hay unos intentos de volver al pasado ese malo y tenemos que luchar contra eso. Luchar de buena forma, mostrando resultados, mostrando que esto sí sirve y que tenemos una gran cantidad de acuerdos, ¿cierto? Las estadísticas lo muestran. Fíjense, les recomiendo que busquen en Google un informe
de los 25 años, ya hace 6 años fue publicado por el Departamento Nacional de Planeación en Colombia un informe sobre 25 años de conciliación en Colombia, y tiene una parte de derecho comparado, donde estudia cómo los otros países han resuelto también sus problemáticas de legislación con relación a los métodos de resolución de conflictos. Pero a mis alumnos, ya para cerrar este punto, les recomiendo un método de resolución de conflictos que es muy simple. Y ustedes de pronto no van a tener claridad, pero en Colombia decimos tomémonos un tinto para tomarnos un café caliente, un café corto, un americano o un expreso. Tomémonos un tinto, cuando tomarnos un tinto puede ser tomarnos un vino tinto, ¿cierto? Un vino rojo. Pero tomándonos un café caliente, en este clima caliente con más razón, tenemos que esperar un momento para escuchar al otro, para escuchar sus razones, para no reunirnos en la oficina de un abogado, en el bufete de un abogado, que suele ser un lugar inapropiado para que las partes fluyan, ¿cierto? En un lugar distendido, por ejemplo, en un Juan Valdés o otra cafetería famosa que ustedes conozcan. Y ahí construir el acuerdo a través de ese diálogo desprevenido, ese diálogo más simple, más manso, como dijo mi cliente, sí, señalando. El autor del libro que mencionó de la deconstrucción de las narrativas, con mucho gusto, Isabel, te respondo. El libro se llama Teoría y práctica de la mediación y de la conciliación narrativa. Déjame, lo busco bien en Google, que es de Harvey Peña Sandoval. Tú rastreas Harvey Peña Sandoval y ahí sale el libro de él. Lo lanzó por toda Latinoamérica. Es muy bueno. Y nos habla de todo el trámite de la narrativa. Gracias, muy amable. Mariel está... Quisiera complementar, Pablo, tu Sí. respuesta a Guillermo. Sí, con mucho gusto. Porque él en el fondo como que pregunta cómo podemos hacer nosotros los mediadores cuando te llegan estos casos donde los abogados le han dicho vaya, pida el certificado de mediación frustrada. Entonces ahí tú lo que tienes que hacer es motivar a las partes y que te regalen normalmente 1 hora de su tiempo para poder ahí en la sesión de mediación hablar con ellos y decirles, yo normalmente les digo, nosotros como papás somos modelos de nuestros hijos, y en la medida que nosotros resolvamos esto a través de esta instancia que es mediación, vamos a lograr un acuerdo que fue redactado por ustedes, no imposición de un tribunal. Se van a ahorrar los costos de un juicio, y entonces ahí empiezas a hablar toda la dinámica de lo que es la mediación para motivarlos y que ellos se quieran quedar en este proceso, porque en el fondo esta primera sesión donde es informativa y motivadora, ahí es donde tú tienes que usar todas tus herramientas para motivarlos y que ellos se quieran quedar intentando esta instancia de mediación, ¿ya? Eso. Excelente complemento, Ingrid, maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar? A mí me gustaría preguntarte, aprovechando, Pablo, porque ya estamos como en la hora, en eso tratamos de ser bien puntuales. ¿Cuál de todas estas técnicas que tú has enseñado hoy día sería la que podríamos nosotros aplicar en Chile en la mediación? ¿Cuál es la que tú consideras que es la más importante? Y segundo, ¿cuál es el instrumento con el cual terminan un acuerdo, sobre todo en temas comerciales? Muy bien, muy buena pregunta. Yo me quedo con la revalorización, la conexión social y el reconocimiento, ¿cierto? Pienso que es la clave de cómo la escuela transformativa nos lleva a una solución del conflicto de manera equilibrada, una manera de empoderamiento de las partes. Y la otra parte de la pregunta, perdóname. ¿Cuál es el instrumento que ustedes utilizan para poder cerrar un caso? Ustedes no hacen mediación, pero de conciliación, para en el fondo terminar esa causa y que esa tenga efecto jurídico en el fondo. El acta de conciliación contiene el acuerdo.
Cuando no hay acuerdo, lo que se deja simplemente es una constancia de no conciliación. Entonces no es propiamente un acta, ¿cierto? El acta solo contiene el acuerdo total o parcial y es el que presta mérito ejecutivo y circunscribe el eventual proceso posterior sobre la parte que no haya habido acuerdo. Ese es básicamente el instrumento privilegiado. Pero como te digo, se le da por vía de ley la virtualidad de ser el tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo para acudir ante la justicia ordinaria para hacerla exigible en caso de que no haya cumplimiento por la parte. Entonces finalmente llegamos a el tema de que los acuerdos cuando se construyen por las partes son mucho más efectivos en el tiempo y en el cumplimiento que se quiere dar cuando la autoría proviene de las partes. ¿Sí? No, Isabel no es pregunta si propiamente es una una transacción. transacción. Eso. No, no es propiamente una transacción. La transacción sí es el mecanismo para que la mediación tenga camino en Colombia, porque viene regulada en el Código Civil desde hace mucho tiempo. Creo que eso nos parecemos mucho porque nuestro código es precisamente copia del de ustedes, el Código Civil. Entonces, la transacción sí sirve, es muy útil, pero en Colombia la ley de conciliación, las diferentes leyes de conciliaciones le han dado fortaleza al acta de prestar mérito ejecutivo y hacer tránsito a cosa juzgada. Entonces finaliza el conflicto, por lo menos de manera teórica. Fíjense que he firmado actas de conciliación que si no se tiene cuidado en que queden claras, expresas y actualmente exigibles las obligaciones, puede generarse el problema de que por el tránsito a cosa juzgada quedes con un instrumento que no te sirva para ejecutar a la otra parte. Hola Bernardita, ¿cómo estás? Mucho gusto. Desmútate el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Bernardita. Ok. Mucho gusto. Nada, bueno, como decían que ya estaban terminando, no quería dejar de agradecer esta instancia. Aprender todos los días algo nuevo enriquece el alma. Así que muchas gracias, Pablo, por todo lo que nos enseñaste y nos aclaraste hoy día. Y gracias a los que hicieron posible este conversatorio. Eso. Yo vine a aprender, Bernardita. Estoy apenas aprendiendo. Muchas gracias de todas maneras. Por eso el intercambio es útil. Todo lo que ustedes saben a mí también me sirve para crecer profesionalmente. Con mucho gusto. Perfecto. Pablo, tú puedes dejar de compartir pantalla para que salgamos todos Sí. y así hacemos quizás una foto. Si pueden prender sus cámaras para poder... me parece que Sigrid quiere consultar o solo está... Parece que solo está... Victoria hizo una pregunta, si quieres. Ya. ¿Cómo ha sido la experiencia y desarrollo reglamentativo sobre la mediación civil y comercial en nuestros territorios del Cono Suramérica? Sí. ¿Pablo? Ya. ¿Cómo se vislumbra la mediación dentro de 10 años en Latinoamérica? Excelente. Va a ser un camino excelente porque cada día más se nos vuelve un tema de importancia y de trascendencia. ¿Cuál es el avance que se espera en el caso de aprobar la nueva Constitución de Chile? Bueno, no he leído la nueva Constitución, espero que sea igual de progresista que la nuestra, pero he oído críticas, ¿cierto? ¿Cuándo se depura un proceso de nueva Constitución? Al cabo de muchos años. Nosotros ya llevamos 31 años con esta Constitución de 1991, que se dice que los suizos la envidiarían, porque es un catálogo de derechos de la altura de Suiza. Pero la experiencia del desarrollo de la mediación civil y comercial en nuestros territorios del cono sur de Suramérica. Fíjate que en la presentación que hicieron de mi trayectoria, se hablaba de que he sido nombrado recientemente mediador de un trámite de reorganización empresarial en Colombia. Y cumplí ese papel con mucho orgullo. Pero ¿qué pasa otra vez, Guillermo?
otra vez el legalismo, ¿cierto? De todas maneras, el trámite se termina volviendo muy legal, muy formal, y la actuación del mediador se circunscribe a 30, 60 días, 90 días, en los que a veces cumplir con toda la tramitología es más complicado que finalmente la actuación del mediador. ¿Y qué dificultad tenemos en los casos concursales? La posición a veces muy rígida de los bancos frente a los deudores concursales, que no favorece la firma de los acuerdos. Pero bueno, todo hace parte de una nueva cultura en la que estamos empeñados, y precisamente por eso la vislumbramos dentro de 10 años exitosa, plena. Tenemos mucho camino por andar. Estos diálogos, estos intercambios entre latinoamericanos son bien importantes. Tenemos que nutrirnos y adaptar las ventajas que ha tenido en los países anglosajones y en Europa toda la teoría de la mediación. Pero vamos bien, yo estoy contento y optimista. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, vamos entonces a dar término a este conversatorio que fue creado por el Comité Civil, Comercial, Medio Ambiente y de Consumo del Colegio de Mediadores. Queremos darte las gracias, Pablo, por tu tiempo, por tu buena disposición. Ha sido muy amoroso en estar siempre pendiente de lo que necesitamos. Así que gracias. Bueno, María Paz ya llegó, así que María Paz, si quieres también para despedirte. Gracias a todos los que se inscribieron y pudieron darse una horita de este tiempo para poder escuchar, porque la mediación vamos avanzando en este camino, vamos aprendiendo. Creo que todo lo que es online nos ha permitido esta interconexión y poder conversar con distintos lugares, distintas personas, que nos van ayudando a mejorar en todas las cosas que nos pueden ser útiles. Así que mil gracias, Pablo. María Paz, ¿quieres despedirte también? Ah, parece que María Paz está ocupadita. Ah, sí, ahí apareció. A lo mejor no se puede mutear, espérame, está muteada, claro. Espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Ahí sí. Perdón. Sí, muchas gracias. Ahí no sé si se escucha bien. Perfecto. No, ya, eso, digamos, agradecerle a Pablo, ¿cierto? Y resumir esto, que estamos trabajando por una cultura de paz, ¿cierto? Eso es lo principal y el principal mensaje para todos los países, porque veo, Ingrid me decía, aquí están tus alumnos, ¿no? Hay mucha gente que veo que de muchas partes, así que se los agradezco, y entiendo que también muchas partes de Chile. Raquel así que Mesa les agradezco de Perú también. Hola, Sí, Raquel. pues muchas amigas de otras aquí, partes sí. Así que se les agradece a todos sus tiempos, su empatía, su capacidad para colaborar, y lo que necesiten estamos a su disposición. Así que vamos a seguir haciendo estos conversatorios, así que los invitamos a todos para el próximo. Eso, Perfecto. que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. ustedes. Un abrazo. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Don Felipe, ahí todos los que están y los que Voy a veo sacar ahí. una foto ahí. Don De Willy, corazón. sí. De corazón. Voy a ver si puedo sacar el micrófono. Reactiven su audio. Si alguien quiere hablar, ahora ya puede desmutearse sin problema, si quiere despedirse y... Chao, gracias por todo. Nos Gracias, vemos. gracias. Gracias por todo. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias por todo. Gracias por todo. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Bien. Ay, varios nos pusieron los teléfonos ahí. María Paz, ¿te No, quedan? ese fui yo. Sí, nos quedamos. Sí, Pablo fue el que puso su teléfono por sí. Con mucho gusto Lo para quieren cualquier seguir. contacto y para los videos, eso, con mucho gusto. De todas maneras, Muchas te vamos a gracias. seguir en YouTube, Pablo, para ver tu gran cantidad de videos. O sea, tú lo que haces es tomar videos de varios mediadores y los incorporas. No, él le pide.
pide que otros Sí. ayuden a fomentar la mediación. Sí, esa es la idea, de que mediadores de todas partes del mundo les manden mensajes cortos a ciudadanos en Colombia y a toda Latinoamérica, con mucho gusto, para explicarles cómo ven la mediación desde su punto de vista, en solo 1 minuto, 2 minutos, para no volver cansón a la gente, para no cansar a la gente. Entonces esos videos han tenido mucha acogida, hay algunos que pasan de 1000 vistas y han sido muy seguidos por todos. Yo creo que esa es clave, sí. Entonces, Te voy a muchas mandar gracias entonces nuevamente. un audio. Oye, muchas gracias, Pablo. Ha sido Sí, muy que esté amoroso. bien. Video. Un Bien. video, sí. Que estén muy bien. bien. Muchas gracias a Un abrazo. todos. Lucila, Un estamos abrazo. terminando ya. Va a estar el video a Bueno. su disposición. Daniela también, muchas gracias por estar. Sí, todos los que Chao. se inscribieron van a tener el video. Un beso, buenas noches. Gracias. ¿Cierras tú, Chao, María Paz? chao.